al tema que nos ocupa. ¿Cómo habrá terminado el mercado inmobiliario? Puede que hablemos del comercial también, pero particularmente de los alquileres en el año 2022 y cómo arranca este año 2023. Bueno, esa es la razón por la que hemos querido contactar a Roberto Horta Martínez, abogado, es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Roberto, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Un saludo para ti y para tus audioescuchas. Muchísimas gracias por atendernos. A la fecha, el día de hoy y sobre todo, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué porcentaje del mercado inmobiliario es de viviendas en alquiler frente a aquellos que son objeto de operaciones de compra-venta? ¿Qué tanto se alquila en Venezuela? Bueno, nosotros en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela hacemos en algunas de nuestras cámaras regionales estadísticas basadas en los portales inmobiliarios. Cuando revisamos los portales inmobiliarios, solo el 10% de las ofertas son viviendas o inmuebles en alquiler. Pero ya cuando nos vamos a los cierres, representa aproximadamente la mitad de las operaciones. Pero en la parte de vivienda en alquiler, bueno, hay muchísima data que no se puede recoger porque la mayoría de los alquileres se hace por fuera del procedimiento establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. ¿Por qué se hace por fuera? Bueno, se hace por fuera porque el procedimiento es sumamente engorroso. Eso se estableció en el año 2011. Según el procedimiento que está en la Ley de Arrendamientos de Vivienda, hay que ir, en primer lugar, a regular el canon de arrendamiento en la superintendencia, y eso se hace en base a una ecuación cuyo primer valor lo tenía que fijar el ministerio, que era el valor por metro cuadrado. Eso no se hace desde el año 2012. Entonces imagínate, Román, el precio que puede salir de una regulación, una fijación con un proceso de hiperinflación de por medio. Por eso, bueno, lo que estamos proponiendo y bueno, el Ejecutivo Nacional ha anunciado un plan denominado Arrienda Seguro, que aparentemente podría implicar la modificación de las políticas públicas. Nosotros pensamos que el área de arrendamientos de vivienda requiere muchísima seguridad jurídica. Los propietarios de inmuebles perciben, y es una realidad, un riesgo importante en alquilar un apartamento o una casa en Venezuela por varias razones. La primera, ese procedimiento de fijación de canon de arrendamiento totalmente desfasado. Por otra parte, el tema de que en caso de que un propietario requiera la devolución de su inmueble, tiene que pasar por un procedimiento administrativo sumamente largo en la superintendencia, después ir a tribunales, es decir, ese procedimiento tiene que ser cambiado. Entonces, vamos a participar en la conformación de ese plan Arrienda Seguro, pero siempre hemos hecho énfasis en que hay que modificar la ley de arrendamientos de vivienda y levantar o que haya un exhorto al Tribunal Supremo de Justicia para que un amparo que impide cualquier ejecución de medidas judiciales tiene que eliminarse para que esas puedan ser ejecutables. Claro. Es decir, ¿sigue hoy todavía con miedo el arrendador en poner su vivienda al servicio de otro por temor a perderla? Así es, sí. Y bueno, pero en el arrendamiento, Román, está la gran oportunidad de resolver totalmente o en gran parte el problema habitacional, visto que no hay crédito bancario en la actualidad y visto que bueno, el arrendamiento es el primer paso de cualquier familia joven, cualquier persona que quiera mudarse temporal de un sitio a otro, pero hay que dar seguridad jurídica y reglas claras para que los propietarios se motiven, tanto los que viven en Venezuela como los que viven afuera, a poner en arrendamiento su vivienda. Entonces, la principal opción y la más realista en estos momentos es el arrendamiento, pero para eso hay que modificar la ley y cambiar las políticas públicas para generar esa sensación y esa seguridad jurídica necesaria. Claro. ¿Qué indica la ley en las condiciones? ¿Qué tanta libertad se le puede dar al arrendador? Porque lo que ocurre en la realidad es que, al menos en un sector importante del mercado, usted para alquilar una vivienda necesita pagar el año por adelantado, sea cual sea el monto, pagar el año por adelantado, dejar 3 meses de depósito, 1 mes de comisión para el intermediario si es que lo hay, y un largo etcétera. Pero realmente, ¿qué dice la ley? ¿Cuánto queda a discreción del arrendador?
Bueno, en realidad la ley habla de que no debe haber depósito en garantía, de que el inquilino no debe pagar comisión a la inmobiliaria, es decir, fue totalmente contraria a lo que habitualmente se ha cobrado en Venezuela. Esos meses por adelantado, porque es una situación muy particular de nuestro país, es parte del riesgo. Cuando se percibe riesgo, la persona o el propietario trata de pedir una cantidad adelantada para en cierto modo minimizar el riesgo. Entonces, si nosotros estamos seguros que si la ley cambia, si la política pública inquilinaria cambia, eso va a bajar y por supuesto mientras más oferta haya, los precios de los alquileres van a ser más accesibles y las condiciones van a ser más accesibles también para las personas. Claro, ¿hay alguna ciudad que sea más cara que alquilar que otra? Las grandes ciudades, imagino, por sobre caseríos, pero ¿cómo está el mapa del metro cuadrado en Venezuela? Bueno, ahí por supuesto las grandes ciudades, las principales ciudades del país tienen mayores precios más altos por una razón muy sencilla, los costos de mantenimiento, los condominios son más caros y los valores de los inmuebles también son más altos y eso impacta por supuesto en el canon de arrendamiento, porque Román, hay que entender que el propietario de un inmueble hizo una inversión, quizás tuvo años pagando un crédito bancario y su sacrificio y su esfuerzo en comprar esa vivienda tiene que ser compensado. Entonces, nosotros hemos visto que las regulaciones estrictas que se han tratado de implementar no han tenido éxito para controlar o tratar de disminuir los alquileres, sino lo único que puede funcionar es una oferta masiva. Son miles de viviendas que pueden salir de inmediato a arrendamiento y eso, por supuesto, solucionar el tema habitacional para muchas personas, oportunidad para que los jóvenes se queden en el país, porque lo primero que hacen al cruzar la frontera es conseguir un inmueble en alquiler. Eso es lo que nosotros queremos en Venezuela. Pero hace falta esa oferta masiva. Claro. Si uno compara una buena zona de Caracas con una buena zona de Bogotá o de Panamá o de Brasil, ¿cómo están los alquileres? ¿Cómo estamos con respecto a la región? Bueno, mucho más bajos, tanto en precios como alquileres, estamos cerca de la tercera parte. O sea, una oportunidad para quien quiera comprar un inmueble, por supuesto, en Venezuela, los mismos venezolanos que viven afuera, que pueden tener mayor oportunidad quizás que algunos que viven adentro. Los precios son mucho más atractivos, pero tiene que haber esa percepción de seguridad y empezamos a ver el año pasado ya indicadores de algunos precios de algunas urbanizaciones en las principales ciudades del país que se están recuperando, por supuesto, poco a poco, con aumentos que no superan el 10%, pero después de varios años de caída de precios y de operaciones es un indicativo positivo para nuestro sector. Claro. Esas condiciones, la ley, la intermediación en el precio incluso del canon de arrendamiento, terminan limitando el mercado del propio arrendador, ¿no? Que bueno, se va restringiendo en términos de las posibilidades de clientes que pueda tener. Son demasiadas las trabas, quiero decir. Bueno, en la parte de arrendamiento, con unas modificaciones puntuales a la ley y el cambio de la política pública se puede fomentar que miles de viviendas salgan a oferta. Okay. En la parte de compra, si hay elementos que distorsionan, por ejemplo, el arancel que se cobra cuando una familia compra un inmueble en Venezuela, es un arancel sumamente alto. La ley de registro y notarías habla de un 2%, pero en la realidad se vienen calculando aranceles del 10, 20, 30%, y imagínate, Román, con el esfuerzo que tiene que hacer una familia para comprar ahorita de contado, porque no hay crédito bancario, también debe pagar un 10, un 20% en un servicio público que no debería costar más del 2%, que es lo que fija la ley. Y también vemos distorsiones por parte del SAREN, del Servicio de Registros y Notarías, que por ejemplo ha establecido un registro de extranjeros, es decir, cualquier extranjero, ya sea residente o no, que tenga un inmueble en Venezuela, tiene ahora que registrarse, espera en la página web del SAREN y esperar que el SAREN responda, es decir, no puede vender su inmueble, no tiene la libre disposición, muchas veces lo ponen a esperar 1 o 2 meses y eso traba las negociaciones. Entonces, eso a nuestro criterio tiene que ser eliminado porque distorsiona las operaciones y las hace más lentas.
Claro. Estamos conversando con Roberto Horta Martínez, abogado, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Roberto, María le escribe por Twitter y me coloca: para alquilar un local comercial de $150 se necesita entregar 900 para iniciar el contrato. Es cuesta arriba intentar iniciar un negocio porque después viene la adecuación, el inventario, por decirlo esencial. Para Mariale y para el resto de nuestra audiencia, ¿qué pasa con los locales comerciales? Hemos hablado hasta ahora de viviendas. ¿Se están alquilando locales comerciales? ¿Se venden más que se alquilan? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, en la actualidad ese es el mercado que ha crecido más. El año pasado creció en un 20% el arrendamiento de locales comerciales por la reactivación de algunos sectores del comercio y por supuesto siempre la ley de arrendamientos de inmobiliarios, que es la que aplica allí en algunos casos, y la de arrendamiento en uso comercial permite de 3 a 4 meses de depósito. Y por supuesto los honorarios que cobra la inmobiliaria, o sea, por lo menos siempre va a tener que disponer el comerciante de 4 meses para poder instalarse, porque el propietario necesita también garantía porque está entregando una propiedad que evidentemente cuesta dinero, que tiene un gran valor y va a pedir ese depósito. Los meses por adelantado ya eso es una cuestión de cada negociación, pero no son un año, no son año y medio, o sea, son condiciones que las partes tienen que acordar. Claro. Roberto, mil gracias. Pero ¿cómo, a ver, si las condiciones económicas, las condiciones país no cambian, si se mantienen estables a como han comenzado en enero, ¿qué expectativas tienen sobre este año 2023? Bueno, los últimos 4 años se han mantenido relativamente igual en precios y en cantidad de operaciones, bueno, a la expectativa de que se reactiven los créditos bancarios, a la expectativa de que mejore la situación económica, de que las familias tengan mayor capacidad de ahorro, porque no es solo los créditos bancarios. Te pregunto, ¿una familia en la actualidad puede reunir el 30% del valor de un inmueble? Yo lo dudo, la mayoría no pueden. Así la banca de crédito, la capacidad de ahorro está actualmente limitada. Entonces todo depende de cómo fluya la economía y de la intención de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo en dar incentivos y modificar la estructura legal, que es la que limita principalmente la confianza. Roberto, mil gracias por este tiempo esta mañana. Gracias, Román, saludos. Feliz día, igual. Es Roberto Horta Martínez, abogado, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Son las 7:28 de la